Mi esposo, su hermana y su madre. Tenían un plan. Pero olvidaron algo. Yo también sé jugar sucio. Pensaron que yo iba a quedarme callada hasta que proyecté toda su traición en la cena familiar. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un minuto. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor, suscríbanse a mi canal El Rincón de Reddit. Ayúdenme a acercarme a mi sueño de 500 suscriptores. También les agradeceré sus me gusta y comentarios. La opinión de cada uno de ustedes es importante para mí. Gracias por su atención y que disfruten del vídeo. Dicen que la traición duele más cuando viene de quienes llamabas familia. Yo diría que hay algo aún peor, descubrir que nunca lo fuiste. Organizar la cena fue fácil. Bastaron unos correos, una lista de compras y una sonrisa ensayada frente al espejo. Quería que todo luciera perfecto, la vajilla buena, el mantel heredado de mi abuela, las copas de cristal que solo sacábamos en ocasiones especiales. Parecía una celebración. Y lo era. Aunque no por las razones que ellos creían. Antonio se sentó a la cabecera como siempre, con esa falsa seguridad de quien cree que controla el relato. Marisol llegó tarde, sin disculpas, y se sirvió vino sin mirarme. Anita, mi suegra, me ofreció una sonrisa tensa, más por cortesía que por afecto. Yo fingí no ver nada. Tenía un papel que interpretar. Fui esposa, fui nuera, fui la que organizaba los cumpleaños y los domingos familiares, la que recordaba las fechas importantes cuando a todos se les pasaban. Y todo eso, durante años, creyendo que el silencio incómodo de esa familia era solo parte de una cultura hermética que algún día, si me esforzaba lo suficiente, terminaría por incluirme. Me lo repetía como un mantra: no lo tomes personal, así son ellos, es cuestión de tiempo. ¿Tiempo? El mismo que usaron para reírse de mí a mis espaldas. Al principio, no vi las señales. Las confundí con excentricidades. Que Anita no me respondiera los mensajes, que Marisol irrumpiera en nuestra casa sin saludarme, como si fuera dueña del espacio. Antonio siempre tenía una excusa lista, suave, reconfortante, es su forma de ser, amor. Dals tiempo. Y yo le creía. Porque amaba. Porque la lealtad, pensaba, también se construye con paciencia. Hasta que empecé a notar el cambio. Antonio, que solía custodiar su teléfono como un secreto de estado, comenzó a dejarlo olvidado sobre la mesa, el sofá, incluso en el baño. Y no era confianza. Era estrategia. El contenido que me dejaba ver era inofensivo, casi aburrido. Pero en los bordes, ahí donde apenas se notaban las costuras, estaba lo verdadero. Las conversaciones con Marisol, aparentemente inocentes, tenían un tono que desentonaba. ¿Cuándo vienes por las cajas de la cochera? Seguido de un te extraño, acompañado de un emoji que no se envía entre hermanos. Intenté racionalizarlo. Me dije que quizás era una forma extraña de afecto. Pero algo dentro de mí, ese sexto sentido que nos reservamos las mujeres para los días oscuros, comenzó a arder. Y entonces llegó el martes. Antonio se duchaba. Su teléfono quedó encendido, abierto como una confesión involuntaria sobre la mesa del comedor. No lo había hecho antes. Nunca. No soy de las que revisan celulares, pero esa mañana algo se quebró. No fue curiosidad. Fue un presentimiento. Uno amargo, urgente, necesario. Deslicé la pantalla. Vi las fotos primero. Luego los mensajes. Después las llamadas perdidas a las 3 de la madrugada. Y por último, los audios. Esa voz. Esa forma de decir su nombre. De pedirle cosas que no se piden con palabras. Y entonces, como una flecha envenenada, apareció ella, Anita. Mi suegra. Esa mujer que siempre parecía tener algo mejor que hacer cuando yo hablaba. Esa que me decía hija con una frialdad que nunca supe interpretar. Hazlo por tu felicidad, Antonio, escribió. Marisol es tu lugar seguro. Tu esposa no lo entendería, pero yo sí. Yo, la esposa. La que se partió en dos durante la pandemia para sostener la casa. La que cocinaba para ellos, cuidaba a los sobrinos y aún así era tratada como una intrusa con derecho limitado. La que puso su nombre en una cuenta conjunta y compartió la escritura de una casa que era de su familia, no de la de él. Ese mensaje fue la lápida. No por lo que decía, sino por lo que desenterraba.
Cerré el teléfono con manos que ya no parecían mías. Me encerré en el baño, abrí la llave del agua fría y me lavé la cara sin atreverme a mirarme. Luego me metí al auto, cerré las puertas, y no encendí el motor. Me quedé ahí 2 horas, con el pecho quieto y el corazón haciendo ruido. No lloré. Aún no. En lugar de eso, abrí el bloc de notas. Empecé a escribir. Línea por línea. Captura por captura. Frase por frase. Como una contadora de ruinas, registré cada prueba. No por venganza. Por justicia. Por dignidad. Esa cena que estaba por venir no era una despedida. Era un manifiesto. Un espejo. Una factura con saldo pendiente. Y todos estaban invitados. Aún no sabía cómo iba a hacerlo. Solo supe, con la certeza cruel que da el dolor bien enfocado, que esta vez no iba a arrastrarme, ni a pedir explicaciones que ya no me importaban. No habría lágrimas ante ellos, ni súplicas, ni la escenita melodramática que seguramente esperaban. No. Lo que yo planeaba exigía otro tipo de Temple, el tipo que nace cuando todo en ti se rompe, pero algo, una chispa, una fibra, se niega a quedar en ruinas. No se lo conté a nadie. Ni a mis padres, ni a mi mejor amiga, ni siquiera al psicólogo que una vez me ayudó a salir del insomnio. Cerré la boca y abrí los ojos. La rabia me afiló los sentidos y el dolor, en lugar de aplastarme, me dio dirección. Me convertí en una mujer en movimiento. Esa misma noche, mientras él dormía con la despreocupación de quien se cree impune, reservé una cena familiar. El restaurante favorito de Anita, por supuesto. Me aseguré de que fuera en el salón privado. Alegué que quería agradecerles por todo su apoyo y encargué un menú especial. Pedí acceso al proyector. Incluso solicité que las luces pudieran atenuarse. No dejé nada al azar. Esa velada no sería una celebración. Sería una ejecución con mantel blanco, servilletas de lino y copas llenas de vino caro. Un adiós disfrazado de gratitud. Mientras ellos reían por WhatsApp haciendo planes para una vida donde yo ya no existía, yo diseñaba el cierre de temporada. Uno elegante, sí. Pero feroz. Porque si creían que podían reescribir mi historia a mi costa sin pagar el precio, es que aún no me conocían en absoluto. Durante días no dormí. No por tristeza. No por angustia. No tenía tiempo para eso. Mi mente operaba como una máquina precisa. Había entrado en modo operativo, como si toda emoción hubiera sido suprimida para dejar paso solo a la estrategia. El amor que alguna vez sentí por Antonio se había evaporado en el instante en que escuché a su madre decir, «Hazlo por tu felicidad». Me levantaba antes que él. Me acostaba después. Jugaba mi papel con la perfección de una actriz que ha memorizado sus líneas hasta en el sueño. Incluso horneé galletas para una reunión de su oficina. Todo debía parecer normal. Porque nada desarma tanto a un enemigo como la calma. Cada vez que él me miraba con esos ojos que pretendían ternura, yo sonreía. No por afecto, sino por cálculo. Cada abrazo que me daba era una daga que él creía invisible. Y yo lo recibía con una serenidad que me asustaba. No era frialdad. Era enfoque. Concentración absoluta. Como quien prepara una bomba pieza por pieza, con manos firmes y sin prisa. Cada vez que salía de casa con una excusa torpe, que Marisol necesitaba ayuda con una lámpara o que su madre había olvidado un sobre, yo me sentaba frente a la laptop y organizaba pruebas. Captura por captura. Fecha por fecha. Guardaba cada archivo en una carpeta etiquetada con nombres que solo yo entendía. Sabía que debía hacerlo bien. Sin margen de error. El primer paso fue buscar asesoría legal. No quería cometer un solo fallo que les permitiera escaparse con un tecnicismo. Encontré una abogada especializada en divorcios. La contacté tras leer varios testimonios en un foro de mujeres que, como yo, habían salido del fuego con cicatrices y con victoria. Fui sola. Sin avisos. Sin llantos. Le entregué una carpeta con las pruebas más limpias, fotos de Antonio y Marisol besándose, mensajes con coordenadas de moteles, audios donde ella le decía que lo amaba, que mamá cree que esto es lo mejor para todos, y conversaciones con Anita discutiendo cómo manipularme para que no sospechara. Ella no habló mucho. Solo marcaba con post-its, subrayaba, asentía. Y al final me miró con una mezcla de respeto y gravedad. Me dijo que tenía un caso sólido.
En Carolina del Norte, aunque la infidelidad no es un delito, sí pesa. Especialmente si hay pruebas de que se usaron recursos compartidos para alimentar la aventura. Me explicó que podíamos alegar disolución maliciosa del patrimonio. Incluso contemplar una orden de alejamiento si se probaba acoso emocional o manipulación. Cuando mencioné que aún vivíamos bajo el mismo techo, me pidió documentar todo, palabras hirientes, actitudes agresivas, cualquier cosa que fortaleciera la demanda. Salí de esa oficina con la carpeta legal bajo el brazo. Ya no era solo una esposa traicionada. Era una mujer con un plan. Ellos no sabían aún lo que estaban a punto de perder. Mientras tanto, en casa, el espectáculo continuaba. ¿Vemos algo en Netflix?, preguntó Antonio una noche cualquiera. Yo asentí. Tomé el control remoto. Le sonreí. Y en mi cabeza, pasé a la siguiente escena del guión. No era ficción. Era la venganza más limpia que jamás iban a imaginar. Marisol me escribía como si no supiera nada. Mamá está emocionada por la cena. Qué bonito que pienses en reunirnos, decía con esos mensajes melosos que apestan a falsa ingenuidad. Yo respondía con corazones. No porque sintiera afecto, sino porque eran parte del disfraz. Cada emoji era un hilo más que tejía en la tela de la trampa. Incluso Anita, la misma que no me miraba a los ojos desde diciembre, empezó a llamarme. Que si el menú, que si debía vestirse formal o semiformal, que si prefería vino blanco o tinto. Hablaba como si realmente creyera que yo seguía ciega, como si la mujer que había soportado años de indiferencia fuera incapaz de ver lo que tramaban tras las cortinas. Lo más asqueroso no era la traición en sí. Era el aire de superioridad con el que actuaban, como si lo que hacían fuera algo noble, casi heroico. Como si debiera agradecerles la delicadeza con la que me estaban dejando al margen de mi propia vida. Me trataban como un obstáculo educado que podía ser desplazado sin escándalos, una coma incómoda en la narrativa épica de la princesa Marisol y su amado Antonio. Y lo irónico, lo deliciosamente irónico, era que cuanto más me ignoraban, más fuerza me daban. Porque cada palabra que escribían, cada mentira que creían segura, cada gesto de falsa cortesía era un nuevo ladrillo en la fortaleza legal y emocional que yo estaba construyendo. No sabían que estaban alimentando el monstruo que los iba a devorar. Los días previos a la cena fueron un ejercicio de precisión quirúrgica. Llevé los documentos preparados por la abogada a imprimir a una papelería lejana, donde nadie me conociera. Usé nombres clave para las carpetas, por si acaso. Fui al restaurante a supervisar cada detalle, la iluminación, el funcionamiento del proyector, la visibilidad de las pantallas desde todos los ángulos. Pedí copias de seguridad por si algo fallaba. Contacté a una amiga de confianza para que se hiciera pasar por fotógrafa del evento. Le pedí que captara todo, rostros, reacciones, incluso el momento exacto en que los sobres fueran abiertos. No por morbo. Por documentación. Testigos visuales. Evidencia. Pagué todo por adelantado. Plato por plato. Copa por copa. Sabía que después de esa noche no habría nadie con la vergüenza suficiente para ofrecerse a pagar ni el estacionamiento. Incluso dediqué una tarde entera a elegir los sobres perfectos. No eran de oficina, eran de ceremonia. Un toque de solemnidad para cada sentencia. Uno para Antonio, con la demanda de divorcio firmada, con cláusulas detalladas que desmenuzaban su conducta con precisión quirúrgica. Uno para Marisol, redactado por el abogado de su esposo, con advertencias claras sobre las consecuencias legales de sus actos y una lista de pruebas suficientes para iniciar una demanda por alienación de afecto. Y uno para Anita. El suyo venía acompañado de una notificación formal. Podía ser citada como testigo hostil si decidía no colaborar con la justicia. No era una amenaza. Era una promesa escrita en papel membretado. Todo era legal. Impecable. Frío como una sala de quirófano. Letal como un bisturí bien afilado. Mientras ellos hablaban del encuentro como un gesto dulce de reconciliación, yo ya había transformado ese salón en un campo minado. Cada asiento tenía asignado su sobre. Cada sobre su dosis precisa de verdad. No iba a gritar. No pensaba discutir. No valía la pena. Iba a mostrarles el espejo y a dejarlos solos frente a él. Porque esta vez, por fin, la que merecía ser feliz era yo. Y si eso significaba verlos colapsar bajo el peso de sus propias mentiras, entonces me iba a convertir en la chispa más elegante y devastadora que jamás hayan subestimado. Una semana después, llegó el día. Y con él, la ejecución.
Durante los días previos, sostuve la fachada con la disciplina de quien ya no tiene nada que perder. Cociné, respondí mensajes, incluso ayudé a Antonio a elegir una camisa para una supuesta reunión de trabajo. Anita preguntaba si podía llevar vino. Yo le dije que sí, tinto. Todo debía continuar como si nada. Incluso imprimí un cartel cursi, con una frase que solía ver en casas decoradas por mujeres ingenuas: familia, donde comienza la vida y el amor nunca termina. Lo llevé al restaurante y lo coloqué junto a los manteles blancos. ¿Irónico? Sí. Pero perfecto para la escena. Nada como una mentira piadosa para adornar una verdad devastadora. El salón ya había visto compromisos, bodas, despedidas, cenas navideñas. Pero ese día sería distinto. Ese día, cada flor del centro de mesa, cada copita de vino, cada sonrisa fingida sería parte de un guión cuyo final ya estaba escrito. Llegué 2 horas antes. Llevaba un conjunto sobrio, el cabello recogido con precisión, maquillaje suave y mirada neutra. Nada extravagante. Solo elegancia y control. Pedí revisar el sonido y la pantalla, asegurándome de que cada imagen pudiera proyectarse sin fallas. Todo estaba listo. Solo faltaba el espectáculo. El gerente del restaurante ya estaba al tanto. Le mostré solo lo justo de los documentos, lo suficiente para que entendiera que esa noche no sería un banquete común, sino un acto cuidadosamente legal y emocionalmente explosivo. Fue discreto, profesional y completamente cooperativo. Ramona, mi aliada en la sombra, llegó con 1 hora de antelación. Se movía entre las mesas con la calma de una fotógrafa de eventos familiares, montando su cámara como si esperara capturar abrazos y brindis. Nadie sospechó nada. Para ellos, su presencia era otro gesto de mi aparente gratitud. Los sobres estaban dentro de carpetas negras, sobrias y elegantes, con etiquetas doradas que llevaban sus nombres grabados con tipografía caligráfica. Parecían parte de una ceremonia de reconocimiento. Una ironía exquisita. Ni el más mínimo detalle escapó a mi control. Incluso había pedido que el plato principal, estofado de cordero con reducción de vino, se sirviera exactamente a las 8:30. Quería que el golpe llegara cuando sus sentidos estuvieran distraídos por el sabor, el aroma, la falsa sensación de seguridad. Llegaron con sus máscaras bien puestas. Anita fue la primera. Iba vestida como si asistiera a una boda, con un vestido nuevo que claramente había sido elegido para impresionar. Su abrazo fue dulce, casi maternal, la clase de afecto hipócrita que alguna vez confundí con afecto genuino. Dijo algo como: me alegra ver que por fin entendiste lo que significa ser parte de nuestra familia. Yo asentí. Sonreí. Y por un segundo, me sorprendí de lo bien que podía fingir. Marisol llegó después. Impecable. Maquillada con esmero. Radiante con esa suficiencia insoportable de quien cree haber salido impune. Qué emoción que por fin podamos hacer algo las tres, dijo, como si lo que había hecho fuera una pequeña anécdota entre hermanas, algo que recordaríamos con risas en una sobremesa futura. Por último apareció Antonio, con una botella de vino en la mano, nervioso, pero sonriente. Me miró con ternura impostada. No sé qué hice para merecerte. Yo lo miré fijo, con una media sonrisa y una frase simple. La vida da muchas sorpresas. La cena comenzó como una obra teatral bien ensayada. Conversaciones superficiales, cumplidos sobre la decoración, risitas nerviosas, elogios al menú. Yo hablaba poco. Prefería observar. Cada palabra, cada gesto, cada esfuerzo por mantener la ficción a flote revelaba más de lo que querían ocultar. No había culpa en sus ojos. Ningún rastro de remordimiento. Para ellos, esto era solo una transición elegante. Un giro de guión que yo debía aceptar con decoro, como quien se retira a tiempo para no interrumpir el final feliz de los demás. Fue en ese instante, sentada frente a ellos, viendo cómo me imaginaban desapareciendo con una sonrisa, cuando comprendí que lo que estaba por hacer no era solo justo. Era necesario. Y quizás, lo mínimo. A las 8:35, justo cuando el cordero llegaba humeante y los platos comenzaban a girar entre copas de vino, deslicé la mano bajo la falda, donde había escondido el control remoto. Lo accioné. Las luces se apagaron de inmediato. Hubo un murmullo, alguna risa incómoda, la clásica confusión de lo inesperado. Y entonces la pantalla se encendió. Sin sonido. Solo imágenes. La primera,
Antonio y Marisol dentro de mi coche, besándose, abrazándose, riendo como adolescentes convencidos de que el mundo les pertenecía. Después vinieron los mensajes. Uno tras otro. Fechas, horas, corazones, frases explícitas. Luego, las notas de voz: no puedo esperar a tenerte solo para mí, decía Marisol. Antonio contestaba: ella ya no es un obstáculo. Solo un trámite. Y luego Anita, con esa voz templada que tanto practicaba: confío en que todo terminará bien. Tú y mi hija están destinados a estar juntos. Nadie hablaba. Nadie se movía. Ramona, desde una esquina, seguía tomando fotos. Con la misma profesionalidad que tendría en una sesión de bautizo. Ninguno reparó en ella. Ninguno tuvo el valor de interrumpir el silencio. Cuando terminó la última imagen, volví a encender las luces. Me levanté despacio, sin apuro. Caminé con la misma serenidad con la que se sirve otra copa. Me detuve junto a Anita y le entregué su carpeta. Ahí encontrará la documentación preliminar que la señala como parte de un proceso legal, le dije sin alterar el tono. Encubrimiento. Manipulación emocional. Su nombre puede quedar fuera del expediente si colabora activamente con la corte. Aunque, sinceramente, no creo que tenga la decencia necesaria para hacerlo. No pestañeó. Pero sus dedos temblaban. Y esa fue la primera grieta. Luego me dirigí hacia Marisol, sin prisas, como quien sabe exactamente lo que va a hacer. Le entregué su carpeta con gesto neutro y voz baja, pero firme. Le informé que el abogado de su actual esposo ya tenía copia íntegra de las pruebas. Que una demanda por alienación de afecto sería presentada en cuestión de días. Que los regalos, los viajes, las cenas románticas costeadas a espaldas del matrimonio, todo formaba parte de una solicitud de restitución económica respaldada por testigos y documentos. Ella no supo qué decir. Sus pestañas temblaron, como si el maquillaje recién aplicado comenzara a resquebrajarse por dentro. Después, sin variar el paso, me planté frente a Antonio. Le tendí su sobre. Dentro, la demanda formal de divorcio, la orden de alejamiento temporal que le prohibía poner un pie cerca de mi casa, y una notificación de audiencia ya fijada para el reparto de bienes. Te amé profundamente, le dije. Y aún así, eso no te dio derecho a pisotear lo que construimos, a usar mi confianza como si fuera un trapo desechable. Lo que hiciste fue más que infidelidad, fue desprecio. Me miraba como si aún esperara compasión. Y si alguna vez te imaginaste que yo me quedaría a llorar entre las ruinas, es porque nunca tuviste idea de quién estaba a tu lado. No le concedí respuesta. No le dejé oportunidad para un último acto. Nadie habló. Nadie protestó. El silencio que se extendió en la sala no era simple incomodidad, era la evidencia viva de que sus máscaras se habían caído. Pesaba como una condena. Dejé una última carpeta en el centro de la mesa, un duplicado completo de toda la documentación. Después, me di la vuelta. No hubo teatralidad. Solo una salida limpia, sin mirar atrás. Afuera, el gerente me ofreció su mano con la misma seriedad de quien despide a alguien importante. Ramona, sin quitarse el papel de fotógrafa, me abrazó en silencio. Subí al auto con el pulso acelerado, pero la mente en calma. Esa noche no dormí. No por angustia, sino por el alivio feroz de haber dicho todo lo necesario, sin necesidad de elevar la voz ni de mancharme las manos. La primera fase había terminado. Y no habría regreso ileso de lo que acababan de presenciar. 5 días después, Antonio apareció frente a mi trabajo. Como si lo ocurrido en el restaurante hubiera sido un malentendido pasajero. Yo ya había tomado precauciones. Informé a Recursos Humanos, entregué copia de la orden judicial a Seguridad, y mi abogada preparó un protocolo en caso de que él intentara acercarse. Aún así, allí estaba. De pie junto al portón, sosteniendo un ramo de flores baratas, esas que se compran en una gasolinera a última hora, con una expresión de falsa humildad que no engañaba a nadie. Lo vi desde la cámara de entrada. Hablaba con uno de los guardias, insistiendo que solo necesitaba 5 minutos. No bajé. No me acerqué. No le di voz. Activé el protocolo. 10 minutos después, patrullas del condado lo escoltaron fuera del recinto. No se resistió, pero antes de irse, levantó la voz con ese patetismo tan suyo. No tenía por qué ser así. Como si él no hubiese decidido cada paso que nos llevó a ese punto sin retorno.
Esa misma noche, mi abogada solicitó formalmente que la orden de restricción se extendiera de forma permanente. El juez no necesitó mucho para aprobarla. La segunda aparición fue más siniestra. Primero llegaron las cartas. Notas escritas a mano, sin remitente, dejadas en el buzón común del vecindario. Frases ambiguas, cargadas de nostalgia envenenada: «Todavía soy tu casa, ¿esto no era nuestro sueño?». Las escaneaba y las enviaba a mi abogada. Luego vinieron las flores. Después los chocolates. Una caja con fotos antiguas nuestras, acompañada de una nota casi infantil: «La familia puede superar cualquier cosa». Pero lo más perturbador fue cuando descubrí que había creado una cuenta falsa en redes sociales, haciéndose pasar por un supuesto terapeuta. Publicaba mensajes motivacionales sobre segundas oportunidades, sobre sanar el amor, y me enviaba frases como: «El perdón es más poderoso que el rencor». Tardé unas horas en entender. Pero fue una frase específica la que me lo confirmó, una cita que él mismo me había dicho una noche, hace años. Mientras discutíamos: «El silencio también puede herir». Entonces lo supe. Seguía ahí. Aún se negaba a aceptar el final. Y lo peor era que todavía creía que podría torcer la historia a su favor. No le respondí con mensajes, ni con llamadas. No le otorgué ni el beneficio de mi voz. Lo enfrenté por donde más le dolía, legalmente. Mi abogada presentó una denuncia formal por suplantación de identidad y acoso emocional. Su segundo desliz grave en menos de una semana. El abogado de Antonio intentó justificar el acto como una muestra desesperada de arrepentimiento, un gesto torpe de alguien que quería redimirse. Pero el juez no se dejó manipular. Fue claro, cortante, le impuso una multa por hostigamiento y advirtió que, si reincidía, se enfrentaría a cargos por desacato judicial. Mientras todo eso ocurría en los tribunales, Marisol comenzaba a fracturarse por su propio peso. La carta que dejé sobre su plato aquella noche no solo fue leída por su esposo, fue suficiente para que él actuara. Inició formalmente una demanda por alienación de afecto, una figura legal que algunos consideran anticuada, pero que en Carolina del Norte sigue teniendo dientes afilados. Y no se limitó al daño emocional. Exigía compensación por el tiempo perdido, por el uso de recursos del hogar durante su infidelidad, por el costo personal de haber sido públicamente humillado por la traición. Pero más allá del dinero, lo que realmente devastó a Marisol fue lo que no se podía medir en cifras: la reacción de sus hijos. Dos adolescentes que, al descubrir que su madre había tenido una relación con su propio tío político, comenzaron a rechazarla sin disimulo. Uno pidió vivir exclusivamente con su padre. La menor, según me contaron, dejó de dirigirle la palabra por completo. Marisol, que durante años se había proclamado esposa ejemplar, madre abnegada y mártir silenciosa de una familia que, según ella, no la comprendía, ahora era el epicentro de un escándalo que ella misma había alimentado. El colapso no tardó. Fue despedida de la firma contable donde trabajaba, no por la demanda, sino por las repercusiones públicas. Alguien filtró parte de los mensajes comprometedores. El daño a su reputación fue inmediato. Se refugió en casa de Anita, lo que me pareció, en cierta forma, un acto de justicia poética. Anita, la mujer que se había paseado durante años como la gran matriarca, siempre con una opinión que imponer y una mirada para juzgar, ahora bajaba la cabeza cuando salía a la calle. No decía nada. Pero el vecindario sí. No hice campaña para difamarla. Tampoco me tomé el trabajo de limpiar su nombre. Dejé que los rumores hicieran lo que tenían que hacer. Y lo hicieron. Fue apartada del club de jardinería, excluida de la junta de vecinos que solía liderar. Su círculo social se estrechó hasta volverse apenas una sombra de lo que fue. Nadie quería verse vinculado a una mujer que ayudó a su hija a dinamitar un hogar por puro egoísmo. Aún así, se resistió al colapso. Unas semanas después, recibí una carta escrita a mano, sellada con esmero, entregada en la recepción de mi oficina. Anita decía que lo mío era una vendetta desmedida. Que estaba arrastrando a todos por mi necesidad de venganza. Que si nos sentábamos a hablar con el corazón en la mano, aún podía salvarse algo. No había una sola disculpa entre esas líneas. Ni una pizca de autocrítica. Solo una nueva maniobra emocional para hacerme sentir culpable por no haber permanecido en silencio. No contesté. Algunas cartas merecen el olvido. Yo, por mi parte, comencé a reconstruirme. Paso a paso. Con determinación, no con prisa. Vendí el SV que ellos usaron como motel portátil y con ese dinero saldé una vieja deuda universitaria.
La misma que Antonio había prometido pagar y jamás tocó. Remodelé la sala, cambié los muebles, me deshice de cada objeto que todavía oliera a él. Me inscribí en clases de cerámica los sábados por la mañana. No porque soñara con ser artista, sino porque necesitaba tocar algo que no me hiciera daño. Adopté un Golden Retriever, lo llamé Manuel. Era justo lo que necesitaba, una presencia noble, cálida, silenciosa. Alguien que no mintiera con la mirada ni me apuñalara por la espalda. Y también me permití llorar. De noche. Con la puerta cerrada. Sin testigos. Porque aunque sabía que había hecho lo correcto, también entendía que hacer justicia no significa hacerlo sin dolor. Lloré todo de una vez. No para hundirme, sino para soltar. Para vaciar la herida y no permitir que se enquistara. Me hice una promesa, no iba a olvidar. No por rencor. Sino porque el recuerdo sería mi brújula. La marca que me recordaría que nunca más permitiría que alguien cruzara mis límites sin permiso. El proceso legal seguía su curso. Y yo también. Cada semana traía consigo una nueva notificación, una cita judicial, una firma requerida, una consecuencia inevitable. Antonio vivía ahora bajo el peso combinado de su bancarrota moral y la desintegración silenciosa de su imagen profesional. Aunque nunca fue un rostro público, había logrado construirse una posición cómoda en una aseguradora de corte familiar, donde la reputación era más importante que cualquier currículum. Le bastó a un par de compañeros saber lo ocurrido para que el rumor se expandiera como pólvora. Primero fue suspendido de manera indefinida. Luego, desplazado sin ceremonias. Terminó trabajando por horas en un taller mecánico en las afueras. Un giro irónico, considerando que solía burlarse de quienes, según él, nunca salieron del taller a la vida real. Y así, el hombre que una vez me dijo, con soberbia apenas disimulada, que nada podría tocarlo porque tenía a su familia como red de seguridad, terminó solo, rodeado de silencio, en un apartamento alquilado, con las paredes más vacías que su agenda. Nunca lo escuché decirlo, pero estoy convencida de que cada noche, bajo ese techo ajeno, mientras el buzón virtual se llenaba de notificaciones judiciales, se preguntaba en qué momento todo se le fue de las manos. Mientras tanto, yo dormía. No con la euforia de quien gana, sino con la paz de quien no se dejó romper. De quien habló cuando debía y actuó cuando correspondía. Cada uno de ellos, sin excepción, estaba pagando el precio completo por haber subestimado a una mujer que, durante años, solo quiso pertenecer a algo que nunca mereció llamarse familia. 3 meses después, las piezas empezaron a encajar con una precisión que ni yo habría podido planear. Lo que comenzó como una estrategia legal cuidadosamente construida empezó a adquirir una dimensión más amplia, más pública, más imparable. Los efectos colaterales, que en su momento imaginé circunscritos al ámbito íntimo, cruzaron los límites. Todo lo que había sembrado desde aquella cena, cada documento, cada imagen, cada sobreentregado en silencio, empezó a germinar. Y como siempre ocurre con la verdad largamente ignorada, lo hizo con violencia. Y yo no moví un solo dedo. Solo observé cómo cada uno de ellos lidiaba con la consecuencia exacta de sus decisiones. Antonio fue finalmente despedido. Recibí la noticia a través de una antigua colega suya que me escribió por LinkedIn, con un tono de complicidad que agradecí sin palabras. Me contó que, tras una serie de informes internos, la junta directiva decidió su desvinculación inmediata. El motivo oficial, conducta inapropiada con posibles repercusiones legales externas. La empresa, aunque modesta, se aferraba a su reputación con uñas y dientes. Y en cuanto se supo que Antonio era objeto de una demanda por infidelidad agravada, malversación de bienes conyugales y acoso emocional, lo dejaron caer. No por mí, por supuesto. Lo hicieron por ellos. Pero el efecto era el mismo, verlo perder aquello que durante años usó como escudo. Sin Emmanuel estable, con multas crecientes, el peso del proceso legal, la manutención provisional que debía cubrir hasta la resolución del reparto de bienes, y la demanda civil por daños. Antonio comenzó a hundirse. Intentó negociar. Quiso llegar a un acuerdo para reducir los términos. Pero mi abogada fue categórica, no se negocia con quien cruzó todas las líneas y ahora pretende redimir lo irreparable con descuentos. Lo que estaba recibiendo, se lo había ganado. Cada centavo. Marisol, por su parte, dejó de fingir fortaleza. Lo suyo fue una caída lenta pero irreversible. La demanda por alienación de afecto avanzó con una agilidad que me sorprendió incluso a mí. Su esposo, quien al principio se había mantenido en un silencio calculado,
presentó nuevas pruebas que ni siquiera yo conocía. Facturas emitidas a su nombre, reservaciones de hoteles, cargos en la tarjeta familiar, incluso mensajes donde Marisol, cansada de mantener la farsa, confesaba que pronto todo saldría a la luz. Lo que para ella fue un desahogo inocente, se convirtió en dinamita legal. El fallo fue contundente, el juez se inclinó a favor del demandante. Marisol fue condenada a pagar una compensación económica significativa, además de perder la custodia total de sus hijos. Solo se le permitió un régimen de visitas restringido y supervisado. Lo que más la destruyó, según su entorno, no fue el fallo. Fue el abandono emocional de quienes ella creía tener asegurados. Sus hijos, su esposo, sus amistades. El círculo social que tanto cuidó durante años se evaporó cuando la fachada se vino abajo. Y yo, desde mi lugar, no celebraba. Solo respiraba con la tranquilidad de quien decidió no quedarse callada. Porque la justicia, cuando llega, no siempre grita. A veces, simplemente hace su trabajo y luego cierra la puerta con suavidad. Me enteré por terceros. Los hijos de Marisol apenas le dirigían la palabra. El menor, incluso, se negó a asistir a su cumpleaños. Intentó redibujar la narrativa en redes sociales, hablando de procesos personales y de cambios imprevistos, como si los hechos pudieran lavarse con palabras tibias. Pero el intento le duró poco. Los comentarios fueron implacables. Capturas de pantalla, frases descontextualizadas que la contradecían, recordatorios públicos de lo que había hecho. La admiración que alguna vez generó se transformó en vergüenza ajena. Cerró sus cuentas. Desapareció del espacio digital. Y en la vida real, se confinó a la casa de su madre. Un espacio pequeño, con ventanas cerradas, donde compartía silencios con una mujer que recién comenzaba a comprender que su papel de cómplice no solo no la salvó, la arrastró. Anita, la que durante años se creyó intocable, fue la primera en derrumbarse por completo. Su autoridad social, sostenida en chismes bien disfrazados y sonrisas de superioridad, se fue erosionando en cuestión de semanas. El comité vecinal, la iglesia, el grupo de costura que lideraba con aires de nobleza provinciana, la fueron aislando poco a poco. Las mujeres que antes la tenían como referente comenzaron a mirarla con desconfianza. La madre que encubrió la traición de su hija, que apoyó un romance incestuoso a costa de destruir un hogar. Según me contaron, durante una reunión del club, una vecina le preguntó sin rodeos cómo había podido proteger a Marisol sabiendo lo que hacía con su cuñado. No respondió. Se levantó, se fue, y no volvió. Semanas después la crucé brevemente en el supermercado. Estaba en el pasillo de los productos de limpieza. Llevaba el cabello sin teñir, la ropa arrugada, la mirada perdida. Me vio. Fingió no reconocerme. Yo tampoco la saludé. No por falta de palabras, sino porque no hacían falta. Verla así, tan distinta de la mujer que alguna vez impuso miedo con un susurro, fue suficiente. No tuve que derribar su imperio. Solo retiré los cimientos. Mientras tanto, la casa que alguna vez compartimos, esa que Antonio prometió pagar conmigo a partes iguales, seguía, legalmente, siendo mía. El juez revisó cada estado de cuenta, cada transferencia, cada gasto. El 80% de los pagos salieron de mi cuenta. Y su uso fraudulento de fondos comunes justificó que me adjudicaran la propiedad completa. Lo desalojaron con una orden judicial. Contraté una empresa para desinfectarlo todo. No por manía. Por dignidad. Saqué cada rastro suyo. Cambié los colores de las paredes. Renové alfombras. Me deshice de la cama que tantas veces compartimos mientras él, en silencio, deseaba estar en otra parte. No quise venderla. No aún. Sentía que dejar ese lugar atrás sin haberlo transformado era rendirme. Así que, con paciencia, reconstruí. Cada nuevo mueble, cada cortina colgada, cada espacio redecorado, fue una forma de recuperar mi seguridad. Y también recuperé algo más valioso, mi voz. Con el tiempo, algunas amigas volvieron. Aquellas que se habían alejado porque Antonio siempre tenía algo que objetar. Que eran demasiado ruidosas, una mala influencia, no encajaban con nuestro estilo de vida. Yo, en mi afán de mantener la paz, las dejé ir una a una. Pero cuando todo salió a la luz, no vinieron a decir te lo dije. Vinieron a quedarse. A acompañarme. A recordarme que no estaba sola. Volvimos a salir. A compartir cafés, películas, pequeñas escapadas de fin de semana.
Volví a reír sin miedo. A hablar sin pensar que cada palabra sería usada en mi contra. A entender que la vida no había terminado en aquel restaurante. Todo lo contrario. Estaba comenzando. Y, como si no quisiera irse sin el último acto de manipulación, Antonio volvió a aparecer, por intermediarios. A través de un nuevo abogado, me envió una carta. Un documento cuidadosamente redactado donde, en esencia, decía querer cerrar el ciclo en paz, y que estaba dispuesto a ceder bienes y beneficios, si yo accedía a reducir la intensidad del proceso y retirar ciertos cargos menores. Fue su versión de una tregua. Pero no era más que una súplica disfrazada. Una maniobra tardía para negociar con los restos de lo que él mismo destrozó. En esencia, Antonio me ofrecía las migajas que aún podía reunir, con la esperanza de que yo cediera a cambio. Era su forma de mendigar redención, ofrecer lo poco que le quedaba para intentar moderar el impacto de su propio derrumbe. Sonreí. No por burla, sino por una suerte de asombro sereno. Porque, incluso después de haberlo perdido todo, aún no entendía. Seguía creyendo que esto era una transacción, que yo actuaba por rencor. Como si lo que yo hubiese hecho fuera una vendetta personal, cuando en realidad lo único que hice fue correr el velo de una mentira sostenida por años. Yo no lo destruí. Solo dejé que se viera con claridad lo que él mismo había hecho. Así que mi respuesta fue breve, formal y sin margen de negociación: el proceso continuaría. Sin atajos. Sin condiciones. Sin indulgencias. Y mientras ellos intentaban, a tientas, recoger las ruinas de sus decisiones, yo seguía avanzando. No arrastrando los pies, no mirando atrás. Caminando erguida, en paz, con la convicción de que cada paso que di lo hice sin traicionarme. Eso es lo que nunca comprenderán, que cuando una mujer se levanta de una caída, no lo hace para vengarse, sino para que jamás vuelvan a derribarla. Ha pasado poco más de un año desde aquella noche en la que apagué las luces de un salón y encendí la verdad frente a todos. Esa noche en que no pedí explicaciones ni hice escándalos, solo mostré pruebas. Y cerré la puerta detrás de mí. Hoy, cuando me siento en la sala, esa sala renovada, sin sombras ajenas, me sorprendo de la distancia que hay entre aquella mujer rota y la que soy ahora. No solo ha cambiado mi mundo interior. Ha cambiado todo. Ya no despierto con ansiedad ni con esa opresión en el pecho que solía acompañarme en silencio. Ya no vivo con el temor de ser ignorada o minimizada por quien prometió amarme. Ahora, abro los ojos con calma. Manuel duerme junto a mis pies, la música flota suave desde la cocina, y yo respiro sabiendo que tomé decisiones difíciles, pero correctas. Después del fallo definitivo del juez, cuando la casa quedó oficialmente a mi nombre, libre de cargas compartidas, y Antonio fue legalmente obligado a mantenerse lejos de mí y a compensarme económicamente, supe que era el momento de cerrar otro ciclo. Vendí la casa. No porque me doliera, sino porque ya había cumplido su propósito. Fue mi refugio, mi campo de batalla, mi espacio de reconstrucción. Pero ya no necesitaba un símbolo. Necesitaba movimiento. La vendí por un precio excelente, muy por encima del valor original. Con ese dinero saldé deudas que arrastraba desde el matrimonio, abrí por fin mi estudio de diseño de interiores, una vocación que años atrás enterré porque, según Antonio, no era práctica, y el resto lo deposité en una cuenta solo mía. Sin nombres compartidos. Sin llaves ajenas. El estudio nació sin pretensiones. Una oficina modesta, algunos muebles reciclados, y los primeros clientes buscando renovar sus espacios con presupuestos ajustados. Pero pronto, gracias al boca a boca y a la sororidad silenciosa de muchas mujeres que habían vivido traiciones parecidas, el lugar creció. No solo por los proyectos, sino porque en cada diseño que entregaba, me decían que había algo más, una fuerza invisible que devolvía el control, el orgullo, la dignidad. Mientras yo florecía, ellos se marchitaban. Antonio terminó en un apartamento alquilado al otro lado de la ciudad. Lejos de sus antiguas comodidades, de los círculos que antes le celebraban cada palabra. Sin Manuel fijo, subsistiendo con trabajos esporádicos y la ayuda cada vez más escasa de amistades que empezaron, también, a darle la espalda. Dicen que trató de reanudar su historia con Marisol. Que intentaron recomponer aquello que nunca fue más que una ilusión forzada. Duraron menos de 3 meses. Con el paso del tiempo, cuando ya no había escándalo que encubrir ni mentiras que sostener, Antonio y Marisol finalmente vieron su reflejo sin adornos. Descubrieron que, fuera del secreto y la adrenalina, no había nada entre ellos.
Ni respeto, ni admiración, ni siquiera un futuro posible. Solo quedaban los restos de una historia ruin, nacida de un deseo efímero que nunca mereció el precio que todos pagamos. Dicen que Marisol volvió a instalarse con Anita, aunque ahora apenas se dirigen la palabra. La convivencia se ha vuelto una coreografía incómoda de rencores y culpas que nadie se atreve a nombrar. Supongo que, en algún momento, Marisol entendió que su madre no la empujó por amor, sino por ese viejo vicio de querer controlar cada vida ajena como si fuera una extensión de la suya. Una tarde las vi. En una cafetería, frente a frente, con las tazas intactas, el silencio tan denso como el aire. No había conversación, ni gestos de afecto, ni siquiera resignación compartida. Solo una distancia que no podía medirse en metros, sino en decepción acumulada. Me fui sin que me notaran. No por miedo ni resentimiento. Simplemente porque no merecían un segundo más de mi atención. Anita, la mujer que durante años se disfrazó de autoridad moral, terminó vendiendo su casa. Entre las facturas legales, las consecuencias sociales y la pérdida de influencia, no tuvo más remedio que marcharse. Se fue a vivir con una hermana en Florida, a un complejo donde nadie conoce su apellido, ni sus ruinas. Me enteré por una conocida, que lo dijo como se cuentan los cuentos tristes, con ese tono bajo que se reserva para las historias de quienes lo tuvieron todo y terminaron con las manos vacías. No me alegré. No soy de las que celebran la caída ajena. Pero tampoco sentí pena. Cerré el tema con un gesto breve y seguí con mi vida. Porque, después de todo, lo único que siento hacia ellos es una calma absoluta. No queda odio. No queda interés. Hoy vivo en un lugar más pequeño, pero lleno de vida. Elegí un barrio tranquilo, una casa acogedora, paredes en tonos cálidos y una hamaca en el jardín donde Manuel y yo pasamos las tardes de domingo. Enmarqué fotos con mis amigas, colgué imágenes de paseos junto al mar, momentos que antes habría considerado banales y que hoy sé que son tesoros. Dejé de esperar que alguien más me hiciera sentir amada. Aprendí a hacerlo por mi cuenta. Reconstruí también relaciones que habían quedado en pausa, como la que tenía con mis padres. Durante años, Antonio se encargó de sembrar tensión donde antes solo había amor. Hoy, compartimos cenas cada viernes. Sin silencios incómodos. Sin comentarios envenenados. Solo conversaciones reales y risas sinceras. Volví a escribir. Había dejado la escritura en la universidad, convencida de que no servía para nada útil. Ahora lo hago sin esperar nada a cambio. Solo por el placer de ver las palabras ordenarse en la página. A veces escribo cartas que no envío, a Antonio, a Marisol, a Anita. No para recriminar. Solo para liberar. Cuando termino, las quemo. Las cenizas van al jardín. Allí donde sí florece lo que importa. No voy a mentir. Hubo noches oscuras. Días pesados. Momentos en los que dudé de mi camino, me pregunté si todo esto tenía sentido. Pero hoy, desde la distancia, sé que cada paso, cada elección, fue necesaria. No solo los grandes gestos, la confrontación, la demanda, la venta, sino también los más silenciosos. Abrir el mensaje que lo reveló todo, dormir sola sin sentirme menos, resistirme a devolver daño con más daño. Esa fue mi victoria, no que ellos perdieran, sino que yo nunca me perdí. Y si algo me dejó esta historia es una certeza simple pero poderosa: nadie tiene derecho a decidir por ti lo que vales. Ni una suegra disfrazada de reina. Ni una cuñada que confundió deseo con poder. Ni un esposo que creyó que la traición podía esconderse detrás del amor. La felicidad no se pide, no se negocia, no se reparte como si fuera un premio robado. Hoy, al fin, soy feliz. No porque todo esté resuelto. Sino porque, por primera vez, todo lo que soy está bajo mi cuidado. Sin máscaras. Sin mentiras. Sin miedo. Lo que tengo es mío. Lo que perdí, ya no me define. Y lo que viene, me pertenece por completo.